Hola, buen día. Pues estamos en nuestra tercera y última semana del periodo. Espero que hayan regresado bien de vacaciones, que estén bien. Sé que no fueron unas vacaciones normales o habituales, pero bueno, estuvieron descansando, eso espero. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la tercera semana de nuestro periodo 2. Y bueno, como saben, estuvimos viendo las teorías de personalidad. Ya definimos en la presentación, ya no les voy a dar un repaso de todo, lo que era la personalidad, el temperamento, el carácter, ¿qué otra cosa? Los roles, estatus social, y también vimos la parte de inteligencia, ¿no? Y cómo todo esto se conjunta y forma lo que es la personalidad. Hicieron un test de temperamentos, descubrieron cuál era su temperamento, lo explicaron, revisaron sus fortalezas de carácter de acuerdo al test de Seligman, que ahorita vamos a ver esa teoría. Hicieron un concepto propio de personalidad, vimos las características y posteriormente hicieron un mapa mental con el contenido de las primeras 4 teorías de personalidad en cuestión de perspectivas. Bueno, primeras 4 perspectivas que vimos, en la que estaba las psicodinámicas de Freud, Adler, Erikson y Jung, teorías de los rasgos de Eysenck, ¿no? Vimos la de las humanistas de Rogers y de Maslow y las cognitivo-conductual de Rotter, ¿ok? Ahora nos vamos a las teorías que nos faltan por ver, la teoría existencialista y la teoría del bienestar. La teoría existencialista es la logoterapia. El autor de esta teoría es Viktor Frankl. El motivo principal de ella es la búsqueda de sentido, la función predominante del consciente de manera prioritaria, es decir, no se va a tanta parte inconsciente del pasado, de lo que traemos, sino a la parte consciente que tenemos más en el aquí y en el ahora y que sí fue afectada por nuestro pasado, pero que no precisamente va con el inconsciente. La estructura de la personalidad habla de valores de creación, de experiencia y de actitud que en un momento explicaremos, el comportamiento, el significado que le damos al sufrimiento, el énfasis en el desarrollo es en el aquí y en el ahora, y los obstáculos para el crecimiento son el vacío existencial. Ahorita vamos a ver esa parte. Por otro lado está la psicología positiva o la teoría del bienestar. El autor es Martin Seligman, el autor, hay muchos otros estudiosos de ello. Los motivos principales, el bienestar de la persona. Así como por ejemplo, los motivos principales de otras, en el caso, por ejemplo, de las humanistas, la autorrealización, los estímulos de todas clases, etcétera. La del bienestar es el bienestar de la persona y la estructura de personalidad, sobre todo las fortalezas personales, mismas que ya hicimos un test de fortalezas de carácter, ustedes vieron sus 24 fortalezas en qué orden estaban, no quiere decir que no las tengamos, pero tenemos más desarrolladas las primeras. La función predominante, el consciente, el énfasis en el desarrollo se va al bienestar físico, psicológico, también la parte social, la emocional y hasta el bienestar espiritual. Los obstáculos para el crecimiento son la ausencia de sentido, de propósito, el desconocimiento de nosotros mismos y la falta de optimismo. Vamos a ver primero la parte de Viktor Frankl. Viktor Frankl, yo sé que ustedes lo han estudiado o lo han visto. Un grupo sé que lo ve en la parte de filosofía, porque es un autor bastante filosófico. Otros lo han visto en alguna otra materia. Y bueno, lo vamos a ver en la parte psicológica. En 1930, Viktor Frankl logró un doctorado en medicina, fue estudioso de la medicina, fue jefe de departamento de neurología del Hospital Rothschild, que era el único hospital en Viena. Desgraciadamente, lo que le pasa es que tenía una carrera muy prometedora. De acuerdo al hombre en busca de sentido, él ya iba a partir a otro lugar a tener una carrera más prominente, cuando de pronto pues llegaron los alemanes y lo dirigieron a un campo de concentración junto con su familia, padre, madre. Posteriormente también se llevaron a su esposa embarazada. A su mamá y a su esposa se les llevaron a los campos de concentración de mujeres, de las que nunca volvió a saber nada. Sin embargo, sabe que pues murieron. A su esposa la hicieron abortar y también la mataron. Y a su padre murió en sus brazos, en el mismo campo de concentración. Frankl estuvo en 4 campos de concentración, incluyendo pues uno de los más famosos, que es Auschwitz, o como se pronuncie. Y bueno, fue en uno de esos campos donde desarrolló su teoría. También él estaba haciendo una obra que le fue arrebatada
pero la memorizó y la volvió a hacer cuando salió. Después de la liberación retornó a Viena en el 45, fue jefe de departamento de neurología del Vienna Polyclinic Hospital y fue profesor de neurología y psiquiatría durante 25 años. Todavía a los 85 años de edad él daba clases. Fue un gran escalador de montañas y también tuvo su licencia como piloto aviador. Entonces, bueno, conforme a los estudios que fue haciendo, se centró en las experiencias que vivió y veía que sobrevivía quien tenía la suerte también de ser escogido, quien no. Pero sí descubrió que la gente que más sobrevivió fue la que tenía un sentido. Y entonces se inspiró en la frase de Nietzsche que dice que aquellos que tienen un porqué para vivir, pese a la adversidad, resistirán. Por eso encontró la parte del sentido de vida muy importante para ello. Se denominó logoterapia y está inclinada por la voluntad de sentido. Frankl utilizó la palabra griega nous, que significa mente o espíritu. Dice que las teorías psicodinámicas, por ejemplo, a diferencia de su teoría, se van hacia la parte de reducir la tensión porque es la parte que nos crea patología. Él decía en su teoría que al contrario, la tensión era para algo. No sé si recuerden en el momento en que les expliqué en el pizarrón que el estrés se dividía en estrés crónico y estrés agudo. Recordemos que el estrés agudo es necesario para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos impulsa a hacer lo que nosotros necesitamos hacer. Si necesitamos estudiar para un examen, el estrés agudo nos funciona para ponernos en estado de alerta y hacerlo, ¿no? A eso más o menos se refiere. La atención es necesaria para la salud. ¿Por qué? Porque cuando tiene que ver con nuestro sentido, es necesaria para llevarlo a cabo. Ahora, hablo de la neurosis noogénica o existencial, en donde se dice que las personas experimentan su vida como vacía, falta de sentido, propósito u objetivo. O sea, cuando una persona experimenta una neurosis, quiere decir que su sentido de vida está difuso y que entonces está enfrentando el vacío existencial. El vacío existencial es el sinsentido, es un agujero, un hoyo, un hueco, que muchos experimentamos en la vida porque la vida así es. El aburrimiento es como la consecuencia de ese vacío existencial y también es la que crea ese vacío existencial. Por ejemplo, en el caso de las personas mayores, la jubilación. Se les puede llegar a crear un vacío existencial por no tener ahora en qué ocuparse. Los jóvenes, los jóvenes que no están ubicados, no tener un sentido los lleva, por ejemplo, a llegar a vicios o a emborracharse cada fin de semana. Las personas adultas, trabajo, pago servicios, sigo trabajando, pago servicios y así, no me alcanza, sigo trabajando, pero eso no es un sentido, eso es cubrir necesidades. Entonces se habla del nunca será suficiente y como se los he platicado varias veces, vivimos en un mundo realmente materialista. Entonces, ¿cómo llenar ese sentido? Él habló de de tres tipos de valores. Los valores experienciales, que tienen que ver con algo o alguien que valoramos. En este caso, lo más importante pues sería el amor. En el caso de algo o alguien, se refiere al propósito que podamos tener en nuestras experiencias, lo que queramos vivir, además de nosotros mismos y a quienes queremos y que valoramos. Las experiencias pico de Maslow son como parte de estos valores experienciales, las de autorrealización, las estéticas, etc. Los valores creativos tienen que ver con llevar a cabo los propios proyectos. No sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho pintar. Voy a pintar esa pintura que siempre he querido. A mí me llena cantar. Voy a dedicarme a cantar lo que yo pueda, porque eso llena mi vacío, etcétera, etcétera. Y los valores actitudinales, que son virtudes de compasión, valentía, el buen sentido del humor. Y el logro, a través del sufrimiento, se da con eso, ¿no? O sea, cuando tú sufres, puedes desarrollar ese tipo de habilidades y de valores que a veces no se dan si la vida a lo mejor es demasiado plana. Pero además de eso, no solo eso es lo que hace que la persona adquiera un sentido de vida, sino que se requiere un suprasentido, que es el último sentido de la vida. O sea, la creencia de una existencia superior, el tener un sentido espiritual. Llámese Dios en cualquiera de sus religiones o en cualquiera de sus creencias. El tener una figura en la que tienes fe y entonces también ese sentido espiritual hace que tú trasciendas o trates de trascender.
Necesitamos aprender a soportar nuestra inhabilidad para comprender en su totalidad el gran sentido último, según Frankl. Algunos conceptos importantes de su teoría son la ansiedad anticipatoria, o sea, la preocupación antes de que suceda. Tengo ansiedad tengo miedo a que me dé un trastorno de ansiedad, ¿no? Me estoy preocupando antes de que suceda eso. La hiperintención, tratar de mejorar con un esfuerzo en demasía, tratar de que el examen me salga a la perfección y que mi calificación sea de 10 total, porque eso llena mi posible vacío. Hiperreflexión, pensar demasiado en las cosas, tanto que en ocasiones eso pasa. No me quiero caer, no me quiero caer, no me quiero caer, pum, te caes. No me quiero mojar hoy, llueve y te mojas. Bueno, son ejemplos. Entonces, bueno, él trabaja con algunas herramientas y nos las brinda. Vamos a hablar de muy pocas en su terapia, que es la intención paradójica, o sea, intentar voluntariamente aquello que temo de manera ansiosa, ¿no? A lo mejor el miedo a las alturas. Vamos a tratar de intentarlo. Y también la de reflexión. La de reflexión es olvidar el padecimiento para superar la tendencia a la preocupación o hiperreflexión. No preocuparte demasiado y tratar de no pensar tanto en lo que no puedes o en lo que te da ansiedad. Y eso por añadidura hará que lo puedas realizar. Vamos a pasar a la teoría del bienestar, que es la psicología positiva. El autor de esta teoría es Martin Seligman. Es un profesor porque él sí está vivo, es un profesor de psicología de varias universidades, sobre todo se ha abocado mucho en la de Pensilvania, donde ha hecho muchas investigaciones. Empezó siendo estudioso de la depresión y la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es algo que él observó que nos pasa a todos los seres vivos. Por ejemplo, los ratones para experimentos, cuando les dan electroshocks. El ratón trata de huir. No puede escapar y le dan el electroshock. Pasa tanto tiempo en eso que se habitúa a ese electroshock y entonces adquiere indefensión aprendida. Ya no hace nada por defenderse, porque no encuentra la solución. Así nos pasa a los humanos. Nos pasan ciertas cosas en las que aprendemos a ser indefensos, ¿no? Entonces, él estuvo estudiando estos dos términos. En 1996 fue nombrado presidente de la American Psychiatric Association, la sociedad americana más importante en psiquiatría y psicología, pero no comulgaban mucho con sus teorías, ¿no? Porque pues estudia el trauma y él estudia más allá del trauma. En el 98 propuso una psicología más positiva, no tan centrada en lo patológico de la psique humana y la conducta, y trató de ver un poco más a las virtudes y fortalezas de carácter, que ustedes ya hicieron su test y vieron cuáles son las virtudes que las engloban. Entonces, en el 2000 fundó la psicología positiva. También trabajó con militares. En su libro Fluir, que estoy leyendo, habla en un capítulo, de que estuvo trabajando con militares de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y para la prevención de la guerra y también el tratamiento de trastorno de estrés postraumático, pero no tanto para su tratamiento, sino para su prevención, e hizo muchos descubrimientos. En 2010 aparece la teoría del bienestar y el modelo PERMA. El modelo PERMA es la columna vertebral de la psicología positiva y es un acrónimo en inglés. La P significa positividad, que se trata del gozo y vivir las emociones positivas. Las emociones positivas tienen una clasificación hecha por otra científica llamada Barbara Fredrickson. Ella hizo una clasificación de 10 emociones positivas que se las platicaré cuando estemos en la clase. La E es de engagement, involucramiento, involucrarte con lo que haces, concentración, y para ello requieres concentración, habilidades y retos. R es relaciones positivas. Las relaciones que tengas, de preferencia que sean positivas con tu familia, amigos, escuela, etc. M, meaning, significado. Que tengas trascendencia, propósito y sentido. Muy enfocado a lo que nos dice Franklin. Y la A de achievement, de metas y logros para alcanzar el éxito en los objetivos que tú te pongas. Ve la felicidad, él, más bien como un bienestar para hacer un constructo más objetivo de estudiar. Y en la felicidad se integra por 3 factores. La satisfacción en la vida, las emociones positivas y el sentido que tienes de vida. Y bueno, también una parte muy importante son las fortalezas de carácter, que ya vieron, las 24 englobadas en las 7 virtudes. Esta es realmente la explicación de ambas teorías. Esta es la bibliografía ocupada, la misma del libro y otras. Entonces, bueno, pues los veo de todas maneras la siguiente semana en la clase
para pues platicar de esto y platicar de los ejercicios que vamos a realizar durante la última semana del periodo. Muchas gracias.